transporte público, nuestro kilo de tortillas y los productos de la canasta básica, que es lo que más le preocupa al mexicano. Hemos salido a la calle para preguntarle a las personas qué opinan sobre este llamado gasolinazo y cómo están afrontando la situación que nos está pintando este 2017. Para mejorar nuestra economía. Es puro cuento. No del todo. Eso sí, mucho, no. Pues que es una manera bastante fea de empezar el año, ¿no? Todos sin alguna justificación pues razonable, ¿no? Obviamente la mayoría de la gente estamos en contra de ese aumento. No hay nada, bajaron supuestamente el gas, ya lo van a subir. Bajaron la luz, ya la van a subir. Bajaron la gasolina, ya la subieron. Es puro cuento nada más. Pues es que ya ves una estafa más del gobierno. Opino que está muy mal. Se supone que, bueno, Peña Nieto había prometido que eso no iba a suceder precisamente por la reforma energética. Pues de muchas maneras nos afectaría porque, bueno, vaya, no es solamente para los automóviles, no es solamente para los que tienen autos, motos, lo que sea, los que les está afectando. ¿Por qué? Porque obviamente todo va a aumentar. Transporte, comida. Pues todo sube, pero pues las personas que realmente necesitamos el servicio, lo vamos a tener que pagar. Obviamente esto va a ser una escalada de precios terrible. Terrible, y la gente, como siempre, la gente más vulnerable es la que más lo va a sentir, ¿no? Nuestros diputados también con sus bonos, trabajan mucho los hijos de su... ¿Eso? Pues igual va a tener un aspecto positivo, ¿no? Porque la gente va a empezar a darse cuenta en realidad o investigar en realidad qué es lo que está pasando. Nuestra tarjeta del INSEM, pues podemos tener algunos privilegios que ustedes como jóvenes no los tienen todavía, ¿sí? Entonces sí repercute, pero no en sí en las personas adultas, sino en los jóvenes. Los que ya nos agarraron la medida y como nos faltan pantalones a los mexicanos para quitar al que está de presidente y a muchos gobernantes, es lo que nos hace falta, unión. Tal vez lo que la mayoría, ¿no? Hacer ajustes en uno de sus presupuestos. Sí, obviamente es reducir gastos. Pues con huelgas, pues no, porque nosotros mismos nos perjudicamos, pero pues la verdad sí me encantaría echarle una bomba ahí a la Casa Blanca. Hacer como que un movimiento de conciencia, pero obviamente tiene que ser colectivo, tiene que participar muchísima gente. Entonces necesitamos alguien que ayude a despertar a la gente. Entre memes, reflexión y movilizaciones civiles, aún estamos a la espera de lo que sucederá en nuestro país gracias a las reformas estructurales que se están abriendo paso para imponerse. La hacendaria, la educativa, política y la que comenzó a poner de cabeza el inicio de este 2017, que es la energética, que dice que garantizará el abasto a precios competitivos de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. El 1 de enero del 2017 entró en vigor el alza en los combustibles. La gasolina subió entre un 14 y un 20%, y la energía eléctrica sufrió un alza de acuerdo a su uso. Pero comencemos hablando de los contratos que libera esta reforma energética, que no son más que la oportunidad que el gobierno le da a los privados para hacerse cargo por completo de toda la cadena de distribución de gasolinas en México. Va a ser un enorme negocio para estos cuantos, porque se van a dedicar a importar gasolina barata y a venderla muy cara en nuestro país. Recordemos que las empresas transnacionales que ya operan en nuestro país son Oxogas, Petro-7, Fulgas e Hidrocina. Pero la reforma energética pretende abrirle el mercado a cualquier inversionista extranjero. Los contratos darán el derecho al tránsito de personas y materiales para la construcción y realización de obras para llevar a cabo estas actividades. O sea que los ingenieros serán extranjeros trabajando en México y los mexicanos serán, sí, los despachadores.
Esta reforma energética no solo es generosa con la concesión a extranjeros para la práctica de la extracción petrolera, sino también para la explotación minera y el saqueo de energía geotérmica y aguas nacionales. Pero si tú eres propietario de un terreno donde alguna de estas empresas pretende llevar a cabo estas actividades, entonces, gracias a los contratos derivados de esta reforma energética, por ley, estarás obligado a ceder tu propiedad, todo bajo el argumento de un aprovechamiento del subsuelo. El 1 de enero los precios se establecieron con su respectivo incremento, pero a partir del 4 de febrero el costo tendrá variaciones según el precio internacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que este será un aumento de casi un 8% adicional. Mientras los petróleos mexicanos están siendo repartidos como un gran pastel, las refinerías de México como la de Cadereyta, Salamanca o Minatitlán operan a casi la mitad de su capacidad. Están enfrentando no solo el obstáculo de la competencia del combustible importado, sino también tienen un menor presupuesto de mantenimiento para este 2017. Por esto mismo, las refinerías de Pemex están siendo abandonadas sin darles ningún tipo de mantenimiento. Están siendo desmanteladas. Ya no estamos produciendo gasolina. Tenemos que exportarla o, como lo propone la reforma, debemos darle paso al extranjero a que construya sus refinerías en nuestro país, porque el presupuesto público no alcanza para mantener las nuestras. En este punto, hagamos un paréntesis. En nuestro país existen 3 principales impuestos que en conjunto captan la gran mayoría de recaudación cada año, que son el impuesto sobre la renta, que es una tasa entre un 30 y 35% que pagamos los mexicanos trabajadores registrados ante Hacienda, el impuesto al valor agregado, que cobra una tasa de un 16% en todos los productos y servicios, el impuesto especial a producción y servicios, que se paga en ciertos lujos que uno puede darse, como son el tabaco, el alcohol, los combustibles, las bebidas endulzadas, el pan dulce, entre otros. Y además, son pocos los estados que se han librado del pago de tenencia, que es un impuesto que se implementó para patrocinio de las Olimpiadas de 1968. Todo eso sin mencionar todos los impuestos que debes pagar si eres propietario de un auto o si vendes tu casita o tu terreno. Pero el presidente dijo en su discurso del jueves 5 de enero que el ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética, sino que como en todo el mundo el precio del petróleo aumentó un 60%, entonces es culpa de los otros países que en México también haya aumentado, porque México importa más de la mitad de los combustibles que consume. Qué raro, ¿no?, siendo un país petrolero. El presidente continuó diciendo que el gobierno nos había estado haciendo el paro con los precios. Ya se le olvidaron todos los anteriores gasolinazos entonces, pero que seguir haciéndonos el paro en 2017 habría significado un gasto adicional de 200,000 millones de pesos. Mismos que a fuerza íbamos a pagar nosotros, pero afectando a los más vulnerables, y de una peor manera, porque iban a paralizar por 4 meses los servicios del IMSS, desde las consultas, medicinas, hasta servicios de guardería y servicios de emergencia. Obvio que de tu sueldo te iban a seguir descontando el monto con el que mes a mes pagas tu seguridad social, sino ¿de dónde crees que sale el presupuesto para mantenerlo? Iban a suspender 2 años el programa Prospera, que es un programa que apoya a las familias pobres con servicios de salud, educación y alimentación. Y también iban a suspender por 3 años el Seguro Popular. Y, en otras palabras, dijo que entre más pobre eres, menos gasolina consumes, casi un 10%, y entre más rico, pues más, como un 40%. Pero el gobierno de Peña es preventivo, y antes de dar luz verde a este gasolinazo, se recortó el presupuesto del gobierno de la República. Creo que al presidente se le olvidan esas grandes empresas que no pagan impuestos, el costo de la Casa Blanca, el avión presidencial, el sueldo y aguinaldo de los diputados, las pensiones para los expresidentes. Hay mucho más de dónde obtener recursos que solo incrementando los costos de los bienes y servicios o recortar programas sociales que pagamos con nuestros impuestos. De cara a esta crisis nacional, los mexicanos han salido a las calles a protestar contra el gasolinazo. Pero la respuesta del Estado no se hace esperar. Nos mandan a sus ya conocidos grupos de choque a las calles para provocar miedo, robos, vandalismo, en fin, usan su ya conocida teoría del pánico. No es de sorprenderse que el gobierno use este método de sometimiento para controlar al pueblo. Primero, infunden miedo a través de actos vandálicos programados.
Los medios de comunicación se suman difundiendo un estado de alerta, así se viraliza este pánico. Es ahí cuando militares y policías toman las calles para resguardar a los ciudadanos y garantizar la paz y estabilidad. Así, El Salvador es el Estado y finalmente la población acepta las condiciones que el mismo Estado impone, en este caso las reformas estructurales, puesto que es el Estado mismo quien nos mantiene en un ambiente de paz, gracias al uso de la fuerza militar. Sin embargo, las calles de Monterrey, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, San Luis, Puebla, Tabasco, Zacatecas y la Ciudad de México han sido recorridas en estos días por verdaderos grupos de manifestantes. Aún estamos a la espera de una respuesta final. ¿El pueblo se resignará y aceptará las consecuencias de estas reformas estructurales? ¿O será que este es el inicio de la primavera mexicana, como lo comentó la periodista Carmen Aristegui? Esto aún estamos por saberlo. Tengo fe en mi pueblo mexicano al verlo salir inconforme ante los abusos. Pero comencé a tener mis dudas cuando vi el impulso en redes sociales para una candidatura presidencial bajo el nombre y rostro de Carlos Slim.